Padre, gracias te damos en esta mañana por tu fidelidad y por tu palabra que es verdad, Señor. Guíanos a través de este tiempo, Señor. Quita toda distracción, quita todo aquello que pueda estorbar o ponerse, Señor, a lo que tú quieres hacer hoy, Señor. Y me pongo en tus manos para que tú me uses como un instrumento, Señor. Un instrumento de bendición, un instrumento útil en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Te quiero compartir en esta mañana algunas cosas sobre el Espíritu Santo. Quiero decirte primero que el Espíritu Santo es una persona. Y el Espíritu Santo lo podemos ver a través de toda la Escritura. Podemos ver la manifestación del Espíritu de Dios en toda la Escritura, obrando a través de la creación, obrando a través de los hombres de Dios en ese momento. Hermano, mi iPad está loca. Dios mío, ayúdame hoy. Ay, muy bien. Lo vemos al Espíritu Santo desde la creación, y el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros para darnos vida, para sostenernos. Y es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos vencer. Es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. No lo podemos alcanzar en nuestras propias fuerzas. Ahí en Génesis capítulo 1 versículo 2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué es lo que se movía sobre la faz de las aguas? El Espíritu de Dios. Ya estaba el Espíritu de Dios aquí. Ya se estaba moviendo, y a través del Espíritu de Dios todas las cosas fueron creadas. Lo vemos en el Evangelio según San Juan capítulo 1, que habla que el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, ¿verdad? Y el verbo, por él fueron creadas todas las cosas. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes desde la creación. Cuando Dios creó al hombre, el Señor dijo: hagamos al hombre. ¿Cómo dijo? No dijo haré al hombre, sino que dijo hagamos al hombre. Porque Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la persona de Dios estaba en el cielo creando al hombre, creando todas las cosas. El verbo era Jesús, el verbo es Dios, el verbo es el Espíritu. Y ahora ese Espíritu está a favor nuestro, está a favor de nuestras vidas. Y es a través de Jesucristo, es a través de la vida de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo, que ahora cada uno de nosotros podemos tener el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Efesios capítulo 1, en los primeros versículos, el apóstol dice que el Señor nos ha dado toda la bendición espiritual. Y en el versículo 19 aproximadamente dice que nos ha dado la supereminente grandeza de su poder, que está operando en los que creen. El mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos ahora está operando en nuestra vida. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Porque el poder de Dios ahora está a nuestro favor. Es el Espíritu Santo que está obrando en medio nuestro. El Espíritu Santo nos da entendimiento. Es que no podemos entender las Escrituras, no podemos entender al Señor sin su Espíritu. Y dice Proverbios 1:23: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi Espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Es que no podemos tener la revelación de Dios sin su Espíritu. Es que cuando tenemos la palabra de Dios, y lo podemos ver claramente en la vida de los fariseos estaban llenos del conocimiento de la palabra de Dios, pero no estaban llenos del Espíritu.
Estaban llenos del conocimiento y de la tradición y de las leyes, de las normas que regían, ¿verdad? En ese momento al Sanedrín, a la iglesia, a la sinagoga, ¿verdad? Pero no tenían el Espíritu de Dios. De hecho, la Biblia refiere: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque no tenían el entendimiento, la revelación del Espíritu Santo de quién era Jesús, qué estaba haciendo Jesús en medio de ellos. Era el Mesías, el Salvador, pero no le pudieron reconocer porque no tenían el Espíritu. Entonces es importante que nosotros podamos clamar al Señor para que seamos llenos de su Espíritu Santo, pero que podamos tener el entendimiento de su palabra, que podamos tener el entendimiento de los tiempos que estamos viviendo, porque es el Espíritu Santo el que nos da entendimiento de lo que Dios quiere hacer. Amén. El Espíritu Santo nos vivifica. Romanos 8:11. El Espíritu Santo, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué tremendo. O sea, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, ahora dice que ese Espíritu de poder ahora está morando en tu vida. ¿No te da gusto eso? ¿No te emociona eso? ¿No te anima a saber que el Espíritu de Dios ahora está en nosotros? Dice que Él vivifica, Él nos da la vida, Él vivifica nuestros cuerpos. Él es el que nos sostiene. Por Él podemos estar hoy aquí. Es su Espíritu el que da vida. Amén. Imagínate ese poder creador. Imagínate Dios creando todas las cosas, Dios creando el mundo, el universo, Dios creando todas ese mismo poder creador ahora está sobre nuestra vida. Esa es la vida que Dios quiere que nosotros tengamos como iglesia. ¿Sabes? La vida de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, era una vida de poder, de milagros, de sanidades. ¿Por qué? Porque habían entendido que el poder de Dios estaba sobre ellos. Y entonces ellos caminaban en fe, caminaban glorificando el nombre de Jesús, porque Jesús les dio esa victoria, les dio esa vida. La vida de Jesús, Cristo mismo a través de ellos, obrando sanidades, milagros, conversiones, tocando corazones. ¿Por qué? Porque se levantó una iglesia que entendía que el Espíritu Santo es la vida. Cristo es la vida. Cristo está vivo y ahora nosotros tenemos esa vida. Y dice que cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, le dijo: el agua que yo le daré saldrá de su interior para vida. Dios quiere que nosotros también seamos un instrumento de vida en sus manos. El Espíritu Santo nos da la victoria. No podemos vencer en nuestras propias fuerzas. Mira, Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Quise poner este versículo porque es notable que aquí estaban en una guerra, estaban en una lucha, pero el Señor le está diciendo: hey, no son tus capacidades militares, no es tu armamento, no son tus soldados, no es nada. Es mi espíritu que va contigo el que te va a dar la victoria, hermano. Así que mientras nosotros estamos enfrentando luchas, estamos enfrentando la batalla, estamos enfrentando dificultades, quiero decirte, el Espíritu Santo está contigo para darte la victoria. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Él es el que nos da la victoria. Es su Espíritu Santo en nosotros. Él pelea nuestras batallas. El salmista lo decía de esta manera, ¿verdad? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No solamente está con nosotros, sino que nos defiende. Él es el que está con nosotros. Amén. Él nos da la victoria. No podemos tener la victoria en nuestras fuerzas. La victoria está en Él.
Y muchas veces los afanes de este mundo, muchas veces el trabajo, las actividades, las responsabilidades nos van restando de poder estar en su presencia y nos van poniendo una carga en nuestra vida, un peso en nuestra vida, y nos vamos debilitando. Pero lo que tenemos que hacer es estar conectados con Dios, con su palabra, con su verdad, aferrados a una promesa, sabiendo que Él nos dará la victoria. Amén. Ahora no me malentiendas, prepárate para la guerra. Prepárate para arrebatar lo que es tuyo. Pero confía en el Señor, no en tus fuerzas. ¿Me estoy explicando? El ejército tenía que salir a pelear. El ejército tenía que ir con sus soldados, con su armamento. Tenían que estar preparados. Pero la victoria no era de ellos, la victoria del Señor. Porque iba a pelear a través de su espíritu. Y lo vemos a través de la Escritura, cómo el Señor a través de su Espíritu trajo victoria en la confianza que tenía el pueblo de Israel en Él. En diferentes ocasiones lo vemos. Así que en Cristo cada uno de nosotros somos más que vencedores. Amén. Y es su Espíritu el que nos da la victoria. No son nuestras capacidades ni nuestra fuerza. Es su Espíritu Santo que nos da la victoria. Hablando de la guerra, hablando de esta lucha que estamos enfrentando, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos pelear las batallas? Con la palabra de Dios. Ese es un versículo que ya te sabes de memoria, Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es que se tiene que ser nuestro refugio. Es que tenemos que llenarnos de la palabra. Tenemos que reemplazar nuestros pensamientos, nuestras creencias. Tenemos que reemplazarlas por lo que dice la palabra de Dios. Porque esta es la espada con la que vamos a pelear. Esta es la espada con la que cada uno de nosotros podemos hacerle frente a las cosas que vienen a golpear nuestra vida, que se nos oponen. Es a través de la palabra de Dios. Yo creo que la palabra de Dios es la verdad. Y yo creo que la palabra de Dios está vigente para nuestra vida. Y cada promesa que podemos encontrar en la palabra es para producir victoria. Ahora, si dice aquí que nosotros tenemos la espada del Espíritu, es la palabra de Dios, entonces es que vamos a tener que pelear una batalla. Para eso el Señor te dio una espada. Para eso el Señor te dio su Espíritu, pero también tienes que prepararte con la palabra de Dios. Jesús nos dio ejemplo. Cuando fue tentado, después de estar 40 días y 40 noches en el desierto, dice que el enemigo vino a tentarlo. Y Jesús respondió las 3 veces: escrito está. Jesús pudo haber respondido cualquier cosa. Jesús es Dios. Y hubiera quedado registrado en la palabra. Pero Jesús nos da ejemplo de que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Él no peleó en su entendimiento, Él peleó con la palabra y Él respondió: escrito está, las 3 veces. Y el enemigo huyó. Es que si no estamos capacitados con la palabra de Dios, a través de su Espíritu, la revelación de la palabra de Dios, el entendimiento de la palabra de Dios, ¿cómo vas a poder pelear tus batallas? ¿Cómo vamos a poder enfrentar lo que el enemigo está trayendo como oposición para nuestra vida si no tenemos la espada del Espíritu? Porque hay una guerra espiritual, ¿está de acuerdo conmigo? Hay una lucha espiritual. Y yo quiero decirte, este mundo nos ha hecho creer a través de todas las películas, ¿verdad?, que hay una lucha entre bien y el mal. A ver quién vence, si el bien o el mal. Yo quiero decirte que si hay una lucha entre el bien y el mal, pero es en nuestros miembros, porque Cristo venció y ahora Él nos ha dado la victoria y ahora está sentado a la diestra del Padre y ahora vive y gobierna con autoridad, y tú y yo ahora podemos gozarnos en esa victoria. Amén. Si hay una oposición, pero el enemigo está vencido de antemano. Sabemos el final de la historia porque Cristo venció y ahora vive y reina por siempre. Amén.
Y esta cultura nos dice, no, si hay una lucha entre el bien y el mal. No, no hay una lucha. Cristo venció, Él ganó, Él nos ha hecho más que vencedores. A través de su Espíritu, a través de su palabra, podemos vencer cada batalla. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados para vencer esa batalla? ¿Estamos preparados para tomarnos de la palabra de Dios y decir, Señor, yo te creo a ti? Yo me voy a tomar de tu mano. Yo voy a resistir en tu palabra. Por tu Espíritu que me da la victoria, no voy a pelear en mi conocimiento, en mi fuerza, sino que voy a esperar en ti, Señor. Porque tu Espíritu es el que me da la victoria a través de la palabra de Dios. Para usar una espada tienes que ser diestro, ¿sí o no? No puede cualquiera agarrar una espada. Yo recuerdo que mis hijos crecían y tenían juegos ahí de video y me decían, juega con nosotros, y yo quería jugar. Me pasaban dos cosas, no podía y me mareaba. Yo veía que jugaban ahí y quería jugar con ellos, pero no podía. No soy diestro para eso. ¿Por qué está diciendo eso? Porque necesitamos ser diestros en la palabra de Dios. Necesitamos saber a dónde ir, a dónde recurrir, conocer la promesa, saber qué es lo que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Porque esto es lo que te va a librar. Esto es lo que te va a librar. Esto es lo que te va a traer victoria. El Espíritu Santo nos ayuda a testificar. Hermano, porque también hemos visto tantas cosas, y no me malentienda, hay manifestaciones del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es un calor. El Espíritu Santo no es un temblor, un escalofrío. El Espíritu Santo no es que te caigas y te levantes igual o peor de que como estabas antes. No. No estoy hablando en contra de eso. Está bien, si Dios te tocó y la presencia de Dios te tocó de tal manera que no puedes resistir, te vas a levantar transformado. Un toque del Espíritu Santo. Pero la primera manifestación que vemos en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo es testificar. ¿Es qué? Testificar. Porque la gente quiere ver milagros, sanidades, quiere ver prodigios, quiere ver muertos resucitar, quiere ver tantas cosas. Pero la primera manifestación del poder de Dios es para testificar. Y una de las características o de la evidencia de que Cristo vive en nosotros es que nosotros podamos testificar del Señor. Conocen el versículo de Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Harán milagros, maravillas, prodigios, levantarán a los muertos, caminarán sobre el agua. ¿Así dice tu Biblia? ¿Qué dice? ¿Me seréis qué? Testigos. Vas a dar testimonio. Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Vas a poder hablar de Cristo. Hermano, eso es lo que nos falta. Hablar de Cristo. Hablar de Él. Porque Él está con nosotros. Él venció la muerte. Él nos ha dado vida eterna. Él tiene vida abundante para nosotros. Él tiene una respuesta para nuestra necesidad, claro que sí. Pero la primera manifestación que vemos del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es ser testigos. Pero es la misma manifestación que viene siguiendo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés. Es la misma manifestación. ¿Por qué? Porque eran testigos de Dios. Manifestaban la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que nos podamos levantar. El Espíritu Santo ahora ha venido sobre nosotros, habita en nosotros, pero no nada más para ser fortalecidos, no nada más para tener entendimiento de la palabra, no nada más para tener victoria en nuestras luchas. No, ha venido para que tú y yo podamos testificar de Él. Levántate, iglesia. Anímate a hablar de Jesús. No, pastor, es que usted no sabe las luchas que yo tengo. Pues usted no sabe las que yo tengo. Pero en medio de esas luchas tenemos que hablar de Jesús. Que Él vive y reina, que nos ha dado vida eterna, que nos ha dado libertad, que tiene vida abundante para nosotros. Amén.
¿Está contento? ¿O está triste porque perdió México? Nos ayuda a testificar. Nos ayuda a hablar de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Cristo con alguien que no conoce del Señor? Sí, pues sí, con tus amiguitos cristianos, bien padre. Pues ellos ya lo escucharon. No, háblale al que no conoce. Testifícale al que no conoce. Testifícale a aquel que realmente tiene una necesidad, que necesita a Cristo. El Espíritu Santo nos da poder para ser testigos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro barrio, en la ciudad, en el estado, en la nación. Pero tenemos que levantarnos, iglesia. Tenemos que salir de nuestra comodidad. No, pues es que luego te andan criticando, como que ya te critican. No, es que luego te andan diciendo cosas. De Jesús también decían cosas. Decían que era un comilón que andaba ahí con prostitutas y bebedores. También lo criticaban. Pero el reino de Dios se estaba extendiendo. Amén. El Espíritu Santo nos ayuda ¿a qué? A testificar que Él ha venido, que Él vive, que Él reina, que en Él tenemos victoria, vida abundante, vida eterna. Amén. El Espíritu Santo nos fortalece. Efesios 3:16, para que os dé conforme las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu. Hoy, algunas personas, ¿verdad? Hay una cultura del cuidado físico, ¿no? Del verte bien, del sentirte bien, ¿verdad? Algunas personas, ¿verdad? Tienen esa cultura y cuidan su cuerpo, cuidan su alimentación, hacen ejercicio, están ahí, ¿verdad? Pendientes y bueno, gloria a Dios. Pero también tenemos que ejercitar el Espíritu. Dice aquí que nosotros tenemos que ser fortalecidos con el poder de su Espíritu Santo. Yo te hago esta pregunta hoy. Cuando te encuentras en una situación, cuando te encuentras, eres puesto en estrecho por circunstancias, problemas, aflicciones, situaciones de la vida cotidiana, ¿qué es lo que sale primero de tu interior? ¿La reacción de tu carne o la reacción del Espíritu? ¿Qué es lo que brota primero de nosotros? Porque si lo que brota de nosotros es la carne, no estamos siendo fortalecidos en el Espíritu. Nuestro hombre interior tiene que ser fortalecido en el Espíritu. Nuestras acciones y palabras tienen que estar alineadas conforme la voluntad de Dios y la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Es que me siento cansado, me siento débil, me siento desanimado. Necesitas meterte con Dios. Porque la Biblia dice que su Espíritu es el que nos fortalece con poder. Con poder. En la vida del profeta Jonás, llegó un momento de la vida del profeta Jonás que él deseó la muerte, que estaba desanimado por lo que Dios estaba haciendo, pero se desanimó porque su nombre de profeta había sido afectado. Porque él sabía que Dios es un Dios misericordioso y Dios lo mandó a pregonar que juicio sobre Nínive, ¿sí o no? Destrucción sobre Nínive. Y le hizo, lo voy a decir como decimos acá, le hizo manita de puerco el Señor a Jonás cuando lo llevó al fondo del cuerpo del pez grande, ¿verdad? No sabemos si era una ballena o si era un pez grande nada más.
tan grande que Jonás cabía ahí adentro y podía estar de pie. Y Dios de una manera tuvo un trato y lo llevó, y él pregonó lo que Dios le había dicho, pero luego el pueblo se arrepintió. Porque ese es el deseo de Dios. Cuando Dios nos confronta, cuando Dios saca esas cosas que están mal en nuestra vida, no es para destrucción, es para que podamos tener un arrepentimiento y que podamos crecer. Y eso fue lo que pasó con Nínive. De repente vino una convicción de pecado, entraron en ayuno, entraron en silicio, empezaron a clamar, y el corazón de Dios fue movido a misericordia. Y no vino destrucción sobre Nínive. Y entonces Jonás se enojó porque su reputación estaba en tela de juicio. Wow. ¿No había pensado así? ¿Por qué se enojó Jonás? Es que, Señor, yo dije que iba a haber destrucción, ¿por qué lo estás perdonando? Mi reputación como profeta, ¿qué está pasando? Hermano, todas las cosas en nuestra vida le pertenecen al Señor y son para la gloria y la honra de Dios. Nada es para nosotros. Tenemos que ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Porque en un momento así como Jonás, de repente dijo: Señor, quítame la vida. Se soltó de la mano de Dios, se soltó del propósito, no entendía quién era Dios y lo que Dios estaba haciendo. Estaba más enfocado en su reputación. Él temía que su reputación fuera afectada por lo que Dios estaba haciendo en su vida. Pero Dios, quien busca un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, Él no lo despreciará jamás. El Espíritu Santo nos fortalece en el hombre interior. Así que si te has sentido así, sin fuerza, toma un momento y dile: Señor, envíame tu Espíritu, fortaléceme. Nuestro Dios, dice la palabra, que es el Dios que da fuerza al que no tiene ninguna. Nuestro Dios es el que puede sacar algo donde no hay nada. La Biblia nos enseña que Él es el que nos fortalece. Amén. Así que permanezcamos fortalecidos en Él hasta que veamos la victoria. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aún en medio de la oración, el Espíritu Santo nos está guiando. No sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo nos guía. Nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sabes por qué el hombre y la mujer caen? Porque no están llenos del Espíritu. ¿Sabes por qué José pudo huir de la esposa de Potifar? Porque estaba lleno del Espíritu. Necesitamos el Espíritu en nuestra vida. Amén. ¿Hemos pedir como conviene? No lo sabemos. Qué tremendo. No sabemos. Tú piensas que estás pidiendo como te conviene, pero cuando estamos en el Espíritu empezamos a pedir conforme el corazón de Dios. Y Dios tiene cuidado de nuestras necesidades, pero Él nos ayuda en nuestra debilidad. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Él nos puede dar la victoria en medio de nuestra debilidad. Él puede sacar fuerza donde no hay ninguna. Él puede traer ánimo donde está el desánimo. Él puede hacer algo en medio de nuestro. Es a través de su Espíritu. Amén. El Espíritu Santo nos da esperanza. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si has perdido la esperanza,
No, pues es que ya no creo que vaya a pasar nada. Si has perdido la esperanza, necesitas ser lleno del Espíritu. Ahora, no me malentienda. No estoy diciendo que no tengas el Espíritu. No, sí tienes el Espíritu, pero ¿qué está gobernando más, tu espíritu o la carne? ¿Sí? Jesús tenía el Espíritu de Dios. Jesús era Dios y era hombre. ¿Está de acuerdo? ¿Qué pasó cuando fue ahí a orar al monte? ¿Qué pasó? Que dijo que su espíritu estaba angustiado hasta la muerte. Estaba viviendo un momento de angustia y fue al Padre. Porque como hombre, él sentía como hombre lo que iba a pasar también. Pero ¿qué le dijo? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y no que Cristo estuviera resistiendo lo que Dios quería hacer, sino que todos somos confrontados en un momento con nuestras debilidades. Y el Señor dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo tuve una disposición en el corazón para hacer la voluntad del Padre, porque Él es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Hermano, y no andes por ahí pensando que no eres vulnerable, porque la Biblia dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. No vayas por la vida pensando, no, a mí no me pasa nada. No, ten cuidado. Porque Jeremías lo dijo claramente, hablando del corazón, y dice que el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Si yo soy el que escudriña la mente y el corazón, dice el Señor. En otras palabras, tú y yo no nos conocemos bien. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestra manera de vivir. Amén. El Espíritu Santo nos da esperanza. Romanos, ¿ya lo dije? Ok, el Espíritu Santo nos da vida. Isaías 44:3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. La vida de Dios es a través de su espíritu. Donde parece que no va a haber vida, donde está el sequedal, donde está la tierra árida, donde parece que no puede surgir nada, ahí Dios va a traer vida. Amén. Y no solamente va a derramar vida para cada uno de nosotros, sino que dice que va a derramar su espíritu sobre nuestra generación y su bendición sobre nuestro renuevo, sobre todo lo que viene, nuestra descendencia, todo lo que viene atrás de nosotros, que van a venir los hijos de nuestros hijos y los hijos de sus hijos. Ellos también van a poder vivir en la bendición a través del Espíritu Santo. Amén, porque Él es el que nos da vida. Hermano, quiero decirte en esta mañana que si tú estás pasando por un momento de prueba, tal vez estás pasando por un sequedal, tal vez estás pasando por una tierra árida, quiero decirte que el Señor tiene vida preparada para ti. Él tiene vida preparada para aquellos que esperan en Él. Su Espíritu Santo es el que lo llena todo, y no solamente tiene vida dispuesta para ti, sino que también tiene vida para tus generaciones y las generaciones de tus generaciones. El Señor no se queda solamente con la bendición para ti. El Señor quiere bendecir a todas tus generaciones. Amén. Hermano, qué importante ser llenos de su Espíritu. Ahora, quiero ser claro con esto. Todos tenemos el Espíritu. No es que nos vaciamos y nos llenamos. No es como si fuera algo que nos llena, porque el Espíritu Santo es una persona. ¿Sí? Pero sí podemos nosotros darle todo el control o no darle todo el control al Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Dice que aquellos que son guiados por su Espíritu son, ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Aquellos son hijos de Dios. Los que son guiados por su Espíritu. Entonces, hermano, tenemos que aprender a vivir en el Espíritu, porque el Espíritu es Dios, porque el Espíritu es Cristo.
Y porque Cristo vive. Y vive para darnos victoria. Y vive para traer vida. Y vive para que tu vida sea un testimonio de Él y que otros le puedan conocer. Amén.